vivencia espiritual no debe estar vacía. Vemos aquí que el Señor Jesús siempre está hablando con los judíos, pero sobre todo con la secta de los fariseos. Esa secta que siempre trataba de creerse los únicos salvos, los únicos mejores, los mejores estudiosos. Ellos se creían los altilocuentes porque de hecho en la parte social ellos eran, digámoslo en nuestro lenguaje, eran de la alta alcurnia. Por lo tanto, estos fariseos buscaban diferentes maneras de cómo hacer que Jesús fallara en alguna pregunta, en alguna inquietud, en alguna acción, en algún acto que Jesús realizara ante esta población. Pero aquí Jesús sigue hablando sobre el reino de Dios. Y recuerde que el reino de Dios está vinculada a la iglesia. ¿Y la iglesia quién es? Somos nosotros. Somos la obra de Dios en la que estamos vinculados en este reino. Por lo tanto, Jesús está hablando de personas que pueden ser muy religiosos. De hecho, los fariseos, los saduceos y todos estos judíos, muy religiosos por cierto, pero estaban vacíos. En ellos había un corazón tal vez adornado de cosas religiosas, de tradiciones. Estaba adornada su vida de tantas apariencias, pero era más religiosidad, tradición, que verdaderamente vivir la palabra de Dios. Por eso Jesús en este pasaje está hablando de un espíritu que puede gobernar a una persona. Y habla de un demonio que gobierna a una persona. Y dice, este sale, cuando la persona decide buscar de Dios, este sale y se da por allá una vuelta, pero resulta que no encuentra lugar donde reposar. Los demonios siempre buscan donde tener como una casa para reposar. Y por lo tanto, dice que vuelve y encuentra la casa, pero ¿cómo la encuentra? Adornada pero vacía. Está hablando del creyente que descuida su vida espiritual, que a veces se deja llevar por otras cosas de la vida, pero que no está ocupando la casa de Dios, que está adornada, porque el Espíritu Santo adorna el templo que es nuestro corazón. Pero ese no debe estar vacío, porque a donde esté vacío viene otro y toma su lugar, y dice que invita a 7 espíritus peores, y el postrer estado de esa persona puede ser peor que el primero. Por eso hay gente que uno ve que se vuelve peor de lo que era. Gente que se aparta de Dios, del Evangelio, y se vuelve terrible. ¿Por qué? Porque vienen espíritus y los gobiernan. Entonces, ¿por qué se debe alimentar en Dios? Hay varias razones por el cual se debe alimentar espiritualmente así. Primero, para no permitir que Satanás gobierne en el corazón del creyente. Segundo, para que el pecado no los esclavice, siendo también obra de Satanás. Tercero, para que nuestra vivencia no sea religiosa, sino un verdadero servidor de Dios. Bien, vamos a desarrollar esos 3 punticos. Entonces la pregunta que hacemos es, ¿por qué se debe alimentar en Dios? Dijimos en primer lugar, para no permitir que Satanás gobierne el corazón del creyente. Jesús está describiendo la actitud de Israel y los líderes religiosos en particular. Como les decía antes, siempre se enfoca Jesús a la actitud de los fariseos que se creían muy religiosos. Pero es que una cosa es ser religioso y otra cosa es ser un servidor de Dios. Una cosa es ser religioso y otra cosa es ser una persona que ama a Dios, que vive la palabra de Dios, que sigue en Cristo de verdad. Toda persona que intenta vivir en Cristo de cualquier manera, sin tener presente que debemos alimentarnos ¿con qué nos debemos alimentar? Con la palabra
de Dios leyéndola. B, con la oración manteniéndonos en una buena relación con Dios. Por eso la oración, hermanos, no hay que echarlo en saco roto. Es muy importante porque es la parte que nos fortalece, que nos ayuda, como dice el Señor, velar y orar para que no entre en tentación. A nosotros, a hombres y mujeres, en el camino se nos presenta tentaciones, ya sea tentaciones de una pelea, de un mal carácter, ya sea una tentación de dinero, que los quieren sobornar, una tentación de relaciones sexuales contrarias a lo establecido por Dios, entre otro tipo de tentaciones que se pueden presentar, y por lo tanto lo que nos ayuda a fortalecernos en nuestra vida espiritual es la oración. Por eso sigo invitando a la iglesia para que nos conectemos, nos unamos en oración. Recuerde la frase que la unión hace la fuerza. Y si queremos que la iglesia crezca, debemos, aparte de la abejita que es la reina que trabaja, las demás obreras también deben trabajar para que haya multiplicación de cosecha. Alabado sea el Señor. No sé si me entendieron este lenguaje, lo que se quiere decir al respecto. Es decir, que debemos orar unidos para que crezcamos juntos y la iglesia crezca de manera especial. Entonces, toda persona que intenta vivir en Cristo de cualquier manera, sin tener presente que debemos alimentarnos con la palabra de Dios leyéndola, segundo, con la oración, manteniéndose en una buena relación con Dios, C, y aprendiendo de las Escrituras de manera constante. Otra cosa que nos ayuda a mantenernos alimentados es la palabra de Dios. La Biblia es la que nos ayuda a vencer inclusive también las tentaciones. La Biblia nos redarguye, nos confronta, nos cuestiona de qué estamos hechos delante de Dios, de cómo estamos viviendo delante de la presencia de Dios. Por eso es importante estudiar constantemente la palabra de Dios. ¿Usted no les ha pasado que cuando deja de leer, cuando deja de estudiar la Biblia, como que se le empieza a uno a olvidar las cosas de la Biblia, lo que Dios enseña a través de ella? Por eso es importante estudiarla constantemente, actualizarnos constantemente. Así como un profesional se actualiza para no quedarse obsoleto en el camino, lo mismo hay que hacer con la Biblia, con la palabra de nuestro Dios. Para que la casa o el templo que somos nosotros no esté adornada y vacía, debemos llenarla con lo descrito anteriormente. ¿Con qué lo debemos llenar? Con la palabra de Dios leyéndola. Segundo, con la oración manteniéndonos en una buena relación con Dios. Tercero, aprendiendo de las Escrituras de manera constante. Alabado sea el nombre del Señor. No le demos entrada a las obras malas y a las actitudes aberrantes, para que Satanás no tome control de su vida y de los que le rodean. Esto también implica que las obras o deseos de la carne forman parte del control de la vida de una persona que no se llena de Dios. No culpe solo al diablo o a las demás personas. Cada uno debemos ser responsables de cómo actuamos o vivimos delante de Dios. Nosotros somos dados por naturaleza a echarle la culpa a alguien, ¿verdad? ¿Sí? ¿Quién es el culpable cuando hay un problema? El otro, o el diablo, o la iglesia, o el pastor, o el vecino, o el empresario, o el trabajador. Siempre tratamos de buscar un culpable, pero nosotros no queremos asumir que somos los que hemos actuado de manera inadecuada, de manera mal, y por eso se han venido los problemas
que se han venido. Entonces, cuando uno le da libertad al pecado, el pecado empieza ¿a qué? A esclavizarlo. Y Satanás, por tanto, empieza a gobernar. Y por eso lo empuja a que uno siga haciendo cosas malas. ¿No se ha dado cuenta, por ejemplo, cuando hay una traición en una pareja, que aparte de que trata de ocultar el pecado del adulterio, comienza a mentir y a involucrar a otras personas con otra mentira y con otro engaño y tratando de tapar por aquí y por allí? A la larga es descubierta esa persona, porque la mentira nunca queda ahí reinante. Quien reina es la verdad, y por eso nosotros debemos hacer mejor las cosas bien, porque si hacemos las cosas bien, pues no va a haber problema en el futuro. Si alguien lo acusa de algo malo y usted ha hecho las cosas bien, no se preocupe, no se afane, porque ahí la conciencia también nos acusa o nos defiende. Si hacemos mal, la conciencia dice: usted pecó, usted hizo esto malo, y usted está mintiendo, usted está negando, usted está tapando. La conciencia nos dice, aparte de que el Señor a través de la Biblia también nos redarguye. Recuerde que la Biblia dice que también nos redarguye. Por lo tanto, empieza de pronto a escuchar el mensaje de la palabra de Dios, y si no quiere aceptar la verdad, entonces dice: el pastor me está echando vaina, o el predicador me está echando un vainazo. No, no es un vainazo, es que por la condición en que vive delante de Dios mal, entonces la palabra comienza ¿qué? A redarguirle. Nunca culpe al predicador ni diga como excusa: es que me están echando piedra o me están echando vaina. De hecho, la Biblia nos confronta, la Biblia nos exhorta, la Biblia nos corrige, la Biblia también nos bendice. ¿Cuántos alaban a Dios? Por eso debemos aprender de la palabra de Dios y no dejar que esta casa, que es el corazón, que es el templo de Dios, no lo dejemos adornado y vacío. Debe estar adornado, pero también debe estar lleno de la presencia de Dios. ¿Por qué se debe alimentar a Dios? En segundo lugar, para que el pecado no esclavice, siendo también obra de Satanás. Miremos el Evangelio de San Juan. Vayamos al Evangelio de San Juan, capítulo 8, verso 31 al 36. 8, 31 al 36. ¿Qué dice? Dijo entonces Jesús a los discípulos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús le respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Entonces, hay personas que buscan, yo respeto las doctrinas que ese supuesto ministerio de liberación, en algún momento, en algún tiempo, en el pasado, yo traté de practicarlo, pero quiere que les diga en mi experiencia que esto no funciona si la persona no se entrega de verdad a Cristo, si la persona no se arrepiente, si la persona de verdad no está interesada en vivir la palabra de Dios. Puede que cada 8 días le esté sacando el demonio, él se entra y vuelve y se sale, y vuelve y se entra. ¿Por qué? Porque la persona no está tomando una decisión seria. ¿Cuál es esa decisión seria? Vivir en Cristo. Mantenerlo lleno, el corazón por medio del Espíritu Santo, que Cristo siempre esté en el corazón del ser humano. Si esa persona no mantiene
como hemos hablado antes, leyendo la palabra, orando y aprendiendo de la Biblia, pues el diablo va a venir a encontrar un corazón adornado, pero vacío. Por eso encontramos muchos religiosos, pero vacíos. Y para completar, esclavos del pecado. ¿Por qué? Encontramos personas que pueda que estén en todos los cultos, o estén en todas las misas, o estén en cualquier otra clase de culto religioso, y puede no faltar, y puede ser una persona muy juiciosa en este aspecto, pero si no renuncia al pecado, pues ¿cómo pueden ser libres? Y aquí la palabra nos está diciendo, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Si usted conoce el Evangelio de Cristo, la palabra de Dios la entiende, entonces seréis libres. No necesita estarle reprendiendo a cada culto, en cada momento que quiera, echando fuera un demonio, porque de hecho el demonio, cuando ve que la persona no le da cabida, sin despacharlo, él se va a resistir al diablo y él huirá de vosotros. ¿Cómo se resiste? No pecando. ¿Cómo se resiste? Dejando de pelear, dejando de contender, dejando de hacer cosas malas. De esa manera, entonces el diablo tiene que huir, porque ve que no haya cabida en su vida. ¿Por qué? Porque al diablo no le gustan las cosas de Dios. Al diablo no le gusta que uno adore a Dios. El diablo no le gusta que uno trabaje para la gloria de Dios. Al diablo no le gusta que vivamos en la verdad. La verdad es Cristo y su palabra. Al demonio no le gusta que nosotros hablemos bien. No le gusta que vivamos bien. Por eso es que a veces usa personas para que nos forme problema, para que nos forme contienda, para que nos desestabilice muchas veces. Por eso tenga cuidado, mi hermana, mi hermano, cuando salga del servicio, no sea que en la casa haya un tropiezo. No se deje vencer de lo malo, sino vence con el bien el mal, lo que nos dice el libro de los Romanos. Entonces, para ser verdaderos discípulos, un discípulo, acuérdense que es una persona que está aprendiendo de la palabra de Dios. Y cuando uno empieza a aprender de la palabra de Dios, se presentan obstáculos, se presentan trampas, se presentan excusas que no son validas delante de Dios, porque el enemigo no quiere que usted aprenda de la palabra de Dios, porque si usted aprende, pues usted está siendo libre, y al ser libre, pues el demonio no tiene cabida. Por eso, mis hermanos, sin embargo, la decisión no está en el demonio, la decisión no está en el mundo, la decisión está en usted, mi hermana, mi hermano. Toda decisión de a quién voy a servir, a quién voy a honrar, a quién voy a adorar, debe ser de uno, muy personal. No es ni lo que diga el pastor, no es lo que diga la visión, no es lo que diga uno u otra persona, es lo que dice Dios a través de su palabra. Si usted le presta atención a lo que dice las Sagradas Escrituras, entonces le está prestando atención a Dios. Y si le presta atención a Dios, entonces usted tiene una vida diferente. Y entonces el enemigo, tanto el enemigo la carne, el enemigo el diablo y el enemigo el mundo, no tendrá cabida en nuestra vida. De los tres enemigos, ¿cuál es el peor? ¿El diablo, el mundo o la carne? ¿Cuál es el más fuerte? Su propia carne. ¿Sí se dan cuenta? Pero los cristianos son muy juiciosos para echarle la culpa al diablo, ¿no? Ay, es que el diablo me hizo aquello. Como si el diablo viniera y lo empujara para que pecara. No, es la carne. Claro, el diablo usa también algunos medios para tratar de empujarlo a uno al pecado, pero la decisión está en uno, si quiere pecar o no. ¿Sí? Eso está en uno. La decisión está en uno si quiere servir a Dios o no. La decisión está en uno si quiere vivir para Dios o no. Si quiere vivir para Dios, hay que someternos a la palabra de Dios. Pero si no quiere vivir para Dios, entonces haga lo que quiera. Pero ese hacer lo que quiera es ir por el camino ancho, es ir por el camino al infierno, es ir por el camino de la desgracia, de la muerte eterna. Por eso no les aconsejo que haga lo que quiera. Mejor hagamos la voluntad de Dios. Hagamos lo que Dios manda a través
de su palabra. No permitamos que el corazón esté adornado y vacío. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, cualquier persona que peca deliberadamente está expuesto a que el pecado lo esclavice y por tanto Satanás los gobierne en sus vidas. Cuando la persona se deja esclavizar por el pecado, por ejemplo, miremos a los jóvenes, inclusive adultos, que se meten a las drogas. ¿Qué pasa? ¿Qué sucede con esa persona que se dejó enviciar de esta terrible mal? No pueden salir tan fácil. Están subyugados, esclavizados. Están ahí atados. Lo mismo el que se esclaviza en el licor, el que se esclaviza en la parte moral, hablando de estos placeres, adulterio, fornicación, homosexualismo, entre otras cosas, que también son aberrantes. Todo eso es esclavitud. Y si esa persona está en ese tipo de situación, pues el diablo va a aprovechar. Y pues, ¿quién le está dando esa cabida? La persona, porque está dejado llevar también por los deseos de la carne. Así que no le demos todo gusto a nuestro cuerpo, sino solamente agrademos a Dios con nuestra vida, pero de acuerdo a su palabra. El pecado busca la manera de esclavizarnos, controlarnos, dominarnos y dictar nuestros actos. Pero Jesús puede liberarnos de esa esclavitud que le impide ser la persona que Dios tuvo en mente al crearlo. Entonces, el propósito de Dios habernos creado es para que lo adoremos, para que lo exaltemos, para que le glorifiquemos. Ese es el plan de Dios. Dios no nos creó solamente para trabajar, comer, hacer plata y morir. No, Dios nos creó específicamente para que adoremos a su nombre. Dios creó a los ángeles y los ángeles están en el cielo cantando. Hay una orquesta grandísima en el cielo que cantan de día y pues allí no hay noche. Por los siglos de los siglos dice que adoran al Santo de los santos. Por siempre. Y a los humanos también nos creó con ese propósito. Es más, los animales están involucrados en ese plan de Dios. Haber creado toda especie de animales y de toda cosa en la naturaleza, en la tierra y en el universo, lo creó para adoración y gloria de Él. ¿Se da cuenta? Entonces, por eso es que nosotros no debemos dejar que nuestros actos nos desvíen del verdadero propósito de Dios. Hagamos que sea Dios el centro de mi vida, el centro de mi hogar, el centro de la iglesia, el centro de los negocios, el centro del trabajo, el centro de los planes. Contemos con Dios. No ignoremos a Dios. Cada plan, cada proyecto que usted vaya a realizar, por cierto, para el año que está próximo a entrar, 2024, quizás ya varios estamos en proyectos. ¿Qué vamos a hacer ese año que viene? Pero la pregunta es, ¿estamos contando con Dios? ¿Estamos pidiendo la dirección de Dios? ¿O le pedimos a Dios, pero luego hacemos nosotros y tomamos las decisiones sin saber cuál es la verdadera respuesta? Debemos analizar bien eso. Bien, volviendo entonces, ¿por qué el cristiano se debe alimentar en Dios? Ya hemos hablado el primer punto, que es para no permitir que Satanás gobierne en el corazón del creyente, y vimos el segundo punto, para que el pecado no esclavice, siendo también obra de Satanás. A los fariseos, a los judíos, no les gustó cuando Jesús le dijo a ellos que eran esclavos del pecado, y también les dijo que eran hijos del diablo, porque las obras de Satanás querían hacer. Uy, eso fue un mensaje fuerte en ese momento para ellos, tanto que querían apedrear a Jesús por esas palabras. Gloria al Señor. Pero Jesús puede liberarnos de esta esclavitud que le impide ser la persona que Dios tuvo en mente al crearlo. Si el pecado lo limita, lo domina o lo esclaviza, Jesucristo puede destruir el poder que el pecado tiene
sobre su vida. Hay una cosa muy importante que yo me gozo en Dios, es porque a pesar de nuestra naturaleza pecaminosa, porque a pesar de ser perdonados, a pesar de que Dios está en nuestro corazón y que Dios vive en nuestra vida, aún nuestra carne sigue siendo una naturaleza pecaminosa, y por eso es que todavía seguimos cometiendo errores. Pero hay una cosa que debemos glorificar a Dios, es que Dios nos ayuda a vencer el pecado, pero también tenemos que poner de nuestra parte. O sea, una cosa hace Dios, aquella cosa que yo no puedo a veces hacer, y lo que yo puedo hacer, debo hacerlo. Es decir, perdónenme la expresión, no se atenga solo a Dios, usted también ponga de su parte. Yo también debo poner de mi parte. Porque, por decir algo, usted dice, hermano, yo quiero que oren por mí para sembrar una huerta, que quiero tener un yucal o un maizal, un cafetal, qué sé yo, un cultivo cualquiera que sea. Y usted puede estar un año orando por eso, pero ¿qué sucede si no la siembra? Pues ellas no van a nacer mágicamente, ¿verdad? Hay que ¿qué? Proyectar, trabajar y hacer todo el proceso para que un día veamos la cosecha. Lo mismo pasa en nuestro estado espiritual. Debemos trabajar sobre nuestra propia vida espiritual, y si hay algo que no hemos podido vencer, que está mal delante de Dios, digamos, Señor, ayúdanos, y Dios nos va a ayudar, pero debemos poner de nuestra parte. Aplicación. ¿Por qué Satanás encuentra una casa desocupada, barrida y adornada? ¿Qué piensan ustedes? ¿Por qué cree que Satanás encuentra una casa barrida, adornada, pero vacía? ¿A qué se deberá? ¿Cuál será el problema? A, porque ha dejado de leer la palabra de Dios. B, porque ha dejado de asistir a la iglesia. C, porque ha dejado de adorar a Dios. D, porque ha dejado de ayunar y orar. ¿Cuánto hace que no ayuna? Porque ha dejado de predicar el evangelio, es decir, de evangelizar, entre otros. Y F, y sobre todo porque ha dejado de practicar o vivir la palabra de Dios en su vida personal. Bueno, esto es como para personas por allá en otra iglesia, ¿verdad? Para nosotros no nos toca porque estamos practicando todas estas cosas. Ojalá que así sea. ¿Por qué se debe alimentar en Dios? En tercer lugar, vamos a pasarlo. En tercer lugar, para que nuestra actitud no sea religiosa, sino un verdadero servidor de Dios. Miremos varias citas, bueno, dos citas especialmente. Romanos 6, 19. Alguien que me lo lea, por favor. Y 1 Tesalonicenses 1, 9 al 10. ¿Qué dice Romanos 6, 19? Quien lo tenga puede leerlo. Alabado Dios. Nadie me encontró Romanos. Romanos 6:19. Habló como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la injusticia y a la iniquidad, así ahora para santificación, presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Ajá. Entonces dice que así como servíamos a la inmundicia, es decir, al pecado, juiciosos, interesados, con ánimo, con esfuerzo, inclusive hasta con trasnochos. ¿Usted cree que cuánta gente no se trasnocha para vender las drogas? ¿Cierto?
porque para esta le toca hacerlo muy a escondidas. Entonces, y hacen un esfuerzo terrible. Y hace tienen que sacrificar hasta el sueño. De pronto el que se acostumbra a embriagarse de día y de noche, el que se acostumbra en otros placeres también. Y como que para eso sí hay como tiempo, sí hay juicio, ¿sí? Pero lamentablemente para las cosas de Dios como que no hay tiempo, ¿verdad? Casi la mayoría de personas que uno les dice, mire, los invito a culto, mire, vamos a adorar a Dios, vamos a darle gracias a Dios. Dice, ay, es que no tengo tiempo, porque es que me toca hacer este oficio, es que me toca hacer aquello, es que me toca hacer lo uno y lo otro. La pregunta es, ¿y Dios vale esas excusas? Ahora, aquí nos dice al creyente que así como algún tiempo, estando en el pecado, se esmeraba por hacer cosas, ahora esmérese mucho más para servir a Dios. Pero no lo hagamos como religiosos, hagámoslo como servidores de Dios, que ama a Dios, que vive en Dios, en Cristo Jesús. O sea, no nos dejemos inclinar como una persona muy religiosa. Un religioso, voy a poner dos tipos de ejemplo. Por decir, el que va a misa, escucha y se regresa para la casa que hacer lo mismo, sin ningún cambio, ¿verdad? Hay cristianos que a la iglesia cristiana hace lo mismo. Viene al culto y sale del culto, pero sigue en lo mismo. Esa es una persona religiosa. Pero la persona que ama a Cristo, que vive en Cristo, procura a respetar lo que Cristo nos enseña a través de su palabra. Ahora, si necesita ayuda espiritual, como dicen algunos, entonces acuda a Dios. Pero no de manera religiosa, sino de manera personal, de manera espiritual. Porque Dios es personal, Dios es real, Dios está en todas partes porque es omnipresente, es omnisciente, es omnividente, es omnipotente. Toda esta naturaleza, estos atributos son naturales de Dios, que ningún ser humano lo tiene. Satanás tampoco lo tiene, ni los ángeles, solamente es Dios Todopoderoso. Entonces, como Dios lo ve todo, como Dios lo sabe todo, obviamente Él sabe la diferencia entre un religioso a un servidor. Por eso es que ninguna religión puede cambiar tu ser, dice un coro. Solo la sangre de Cristo que derramó en la cruz lo puede hacer. Ninguna religión conduce a la gente al cielo. ¿Quién nos conduce al cielo? Jesucristo. Recuerde que el camino es Cristo, como dice San Juan 14:6. Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por Cristo. Hechos 4:12 dice, y en ningún otro hay salvación, solamente por Jesucristo. Entonces, no hay salvación por medio de los apóstoles, por medio de María, que fue su madre. No hay salvación por medio de X religión, llámese cual nombre que sea. Nadie va al cielo por medio de alguna doctrina o religión. Es sirviendo y entregándose especialmente a Jesucristo, con un verdadero arrepentimiento. Entonces, volviendo a estas citas, así como nosotros antes de aceptar a Cristo en nuestro corazón, servíamos al pecado, a la inmundicia, nos esmerábamos para hacer tantas cosas en la vida y de igual forma buscamos cómo lograr conseguirlas. Mucho más debemos esmerarnos por hacer lo correcto en la vida espiritual y cristiana, teniendo una actitud agradable para Dios, llenándonos todos los días de Él y no vivir una vida religiosa y desordenada en la forma de vivir. Dios nos sacó de servir a la idolatría, de estar esclavos del pecado, en vicios y placeres, por lo cual ahora debemos servir al Dios vivo y verdadero, teniendo confianza que Cristo nos ha librado de la ira de Dios por causa
del pecado. Alabado sea Dios. Conclusión. Toda persona que no se alimenta de Dios, cada vez más se empeora la forma de vida que lleva y los resultados pueden ser fatales delante de Dios. Por eso dice que vienen 7 espíritus peores. Cuando la persona, habiendo conocido de Dios, o un poquito, porque cuando la persona conoce de verdad bien de Dios, no se aparta, no se aleja de Dios. Pero la persona que de pronto medio conoce del Evangelio y no toma la decisión de seguir a Cristo en verdad, sino que por un tiempo de pronto se cansa, se regresa. Por eso encontramos mucha gente que hoy día no se reúne. En esta comunidad y en muchas comunidades, contaba alguien de una doctora que es de asambleas, por ahí en Bucaramanga, dice que antes de la pandemia, donde ella asistía, se reunían hasta 500 personas, y que días que estuvo, y habían menos de 200 personas. Entonces ella le preguntó al pastor que qué había pasado, y dice, se desfumaron. Se fueron, no sabemos ni entendemos por qué. Entonces, ¿qué significa? Que mucha gente no había tomado una verdadera decisión de seguir a Cristo. Y si hablamos de otras comunidades, aquí en San Gil, que he hablado con varios pastores, nos hemos encontrado con ese mismo problema. Que muchos ya no se quieren reunir porque se conformaron con estarse en la casa, pero son como excusa ¿para qué? Para vivir a su manera, pero no lo que Dios manda. Ahora, si bien es cierto, no es obligación, sí se convierte en obligación cuando nosotros tomamos la decisión de seguir a Cristo. Así como cuando una pareja toma la decisión de casarse, también ya están obligados a cumplir con todas las tareas, con todas las responsabilidades. Así pasa en la iglesia, es igualito. De hecho, Jesús compara la iglesia con el matrimonio. Por lo tanto, del matrimonio nace la iglesia, y la iglesia debe ser otra familia que le servimos y amamos a Dios y que nos amamos unos a otros. Por eso, como iglesia, no debemos darnos el lujo de descuidar nuestra casa espiritual. Y a veces podemos decir, vamos a salir a vacaciones. Está bien, si usted está trabajando en una empresa, salga a vacaciones, pero no salga a vacaciones espiritualmente. No se vaya para bailes, para fiestas, y sobre todo en este mes de diciembre, que sí se presta para eso. Tenga mucho cuidado, porque eso es muy peligroso. Ahora, no quiero decir que de pronto no pase por allá y de pronto alguien lo encuentre en ese grupo de personas, pero si no tiene que hacer, ¿para qué van por allá a peligrar? De pronto una pólvora se estalle por ahí al lado suyo, o haya una pelea y una bala perdida, entre otras cosas. Entonces, como pueblo de Dios, ya no vivimos, aunque estamos en el mundo, ya no vivimos en ese mundo, sino debemos vivir en el mundo espiritual, en el mundo en Cristo, en el mundo del Evangelio. Aplicación, primera aplicación: debemos alimentarnos debidamente espiritual y bíblica, no de una manera religiosa. No sea religioso, sino sea siervo de Dios, servidor de Dios. Segunda aplicación: no vivamos religiosamente, sino vivamos en Cristo Jesús conforme a las Escrituras. ¿Conforme a qué? A las Escrituras. Si usted vive la palabra, yo vivo la palabra, conforme a las Escrituras, entonces no somos religiosos, sino somos servidores de Dios, hijos de Dios, iglesia de Dios. Recuerde que Cristo no va a venir por un grupo de religiosos. Cristo va a venir por su iglesia, que esté sin mancha ni arruga, que no esté esclavo del pecado, que no esté esclavo ni servidor de Satanás,
sino que sea un servidor de Dios. Hay personas que juegan a estar un pie en el Evangelio y otro en el mundo, como dicen algunos cristianos. Un rato divirtiéndose allá en el mundo del pecado y otro rato tratando de jugar al culto. Eso también hay que ser cuidadoso. Debemos ser fieles siervos de Dios. Debemos amar a Dios sobre todas las cosas. Entonces, la decisión está en cada persona. Como pastor, como iglesia, no podemos obligar a nadie a que viva el Evangelio si usted no quiere. Pero si no quiere, usted es el que pierde. ¿Por qué pierde? Porque el Evangelio me asegura la salvación, la vida eterna. Pero para ello debo tomar ese acto de arrepentimiento, ese acto de entrega y ese acto de responsabilidad, viviendo para la gloria de nuestro Dios. Hermanos, oremos a Dios. Espero que esta palabra nos haya hablado, esta palabra nos haga reflexionar, esta palabra nos haga motivar para servir y seguir adelante. Oremos. Padre, que estás en los cielos, queremos adorarte y glorificarte y queremos darte gracias por este momento que tú nos estás dando. Gracias por esta palabra, Señor. Gracias por este mensaje, Dios. Gracias por cada persona en particular. Dios, gracias por hablarnos de una manera especial. Gracias por ayudarnos a entender de qué manera tu palabra debemos aplicarla, debemos vivirla. Ayúdanos para mantenernos alimentados espiritualmente todos los días delante de ti, Señor, para que los deseos de nuestra carne, para que el enemigo, el diablo y el mundo no nos atrape, no nos esclavice. Ayúdanos, Padre, para vencer el pecado, para vencer el mal carácter, para vencer las contiendas, los placeres y todo aquello que no te agrada, eterno Dios. Ayúdanos para vencer el mal. Ayúdanos para vivir tu palabra cada día, Señor. Extiende, si te place, eterno Dios, tu mano ayudadora, tu mano sanadora, tu mano libertadora en favor de tu pueblo, en favor nuestro. Dios, no somos dignos de estar en tu sagrada presencia, pero por tu misericordia y verdad, por tu amor infinito, nos ha concedido estar contigo. Nos ha concedido estar en comunión contigo. Y por eso, una vez más, muchas gracias. Gracias, Dios eterno, por amarnos y perdonarnos. Amén. Y amén. Gloria sea el nombre de nuestro Dios.